Decía al comienzo del programa que habíamos incorporado como co-conductor de este programa, valga la redundancia, a lo que yo considero, a quien considero uno de los periodistas especializados en economía más prestigioso que tiene la provincia y, por qué no, el país. Se llama Néstor Sargiotto y está con nosotros. Amigo, gracias por venir, gracias por estar y gracias por participar de este ciclo. Gracias por los elogios, exagerados por cierto, pero bueno, es un espacio que vamos a dedicar a analizar indicadores, digamos una visión adaptada a la televisión, o sea, indicadores muy de fácil comprensión, digamos, que se puede hacer en un micro de relativamente que pocos despierta minutos. la imaginación de la gente. Exactamente, y por eso elegimos el primer tema, no porque sea el más importante a resolver. Seguramente lo que hablaste recién con Alfredo tiene temas que vamos a ir tocando en este espacio, porque a veces ver el indicador de inflación, por ejemplo, es el que más golpea los bolsillos. Pero elegimos un tema que me permite abordar dos cuestiones relacionadas a indicadores. Generalmente los periodistas económicos, y ni hablar los economistas, creemos que los números son absolutos. Así es. Son verdad revelada, a diferencia de las ideas, las opiniones, que cada uno dice lo que quiere. La realidad es que los números son absolutos como tal, pero de acuerdo a cada lectura se hace o se puede hacer una interpretación diametralmente diferente. Vamos, este espacio, en esta primera oportunidad le llamamos mala leche porque vamos a hablar de leche. La leche. De la leche. Así que ahí tenemos una placa de presentación. Bueno, básicamente el titular que salió hace unos días en medios nacionales fue que la producción de leche argentina en 2009 fue 260 millones de litros inferior a la que había 10 años atrás. 260 millones de litros. Este lunes los chicos empiezan las clases y si la mamá le dice tomate 260 millones de litros suena mucho. Pero también suena mucho si decimos que con eso se podrían darle una copa de leche a 1000 niños, o sea, todos los niños de India y China, por ejemplo. Y así podemos seguir haciendo metáfora. ¿Cuánto significa 260 millones de litros? Hicimos una placa, a ver la siguiente, en donde, por ejemplo, si ponemos, bueno, ahí la placa está artísticamente confeccionada, pero si ponemos un sachet detrás de otro, damos una vuelta a la Tierra con 260 millones de litros. Una vuelta a la Tierra. Una vuelta entera y nos sobra para Sudáfrica, para que te des una idea de lo que significa. Eso es lo que perdió la Argentina por ordeñar 260 millones de litros menos en 2009 que 10 años atrás. Ahora bien, la lectura de eso puede llevar directamente que estamos ante un escenario catastrófico, que esto prueba efectivamente que la mala política, bla, bla, bla. Claro. El tema es que de lo que nos proponemos en este programa, que se llama Objetivos, y queremos hacer honor al nombre, por un lado cumpliendo metas y objetivos, y por otro lado tratando de aproximarnos a la objetividad, es ver en contexto, en este caso, cuántos son 250 millones de litros, más allá de las metáforas rápidas que se pueden hacer, como esa vuelta a la Tierra que sorprende. La realidad es que hace 10 años, vamos a la siguiente placa, ahí está graficado con una caja de leche, pero hace 10 años producían 10.360 millones de litros, y ahora se producen 10.100 millones de litros. Esto es, con dos indicadores numéricos, supuestamente absolutos, vemos que los 260 millones de litros es menos del 2,5%. Entonces, lo que primero se veía como un desastre, una caída estrepitosa, en realidad lo que estamos hablando de una cosa también preocupante, pero que es el estancamiento de en este caso, de la industria lechera argentina. Cuando vos cruzás un par de datos como esos, ya estamos hablando de otra dimensión, es decir, un problema grave que es en un sector de agronegocios que se supone que es la locomotora que tracciona la economía nacional. En el caso de la industria lechera lo que estamos hablando es de estancamiento. Si vamos a la metáfora, y hicimos una plaquita también para volver a la metáfora inicial, con la leche que se produce tanto hace 10 años como el año pasado, se podría ir a la luna y volver 2 veces poniendo los sachets o las cajas de 1 litro de leche uno tras de otro. Conclusión, la metáfora que había dicho al principio en realidad era irrelevante, por más que sonara a lindo decirlo. El tema es que el año pasado hubo una sequía muy grande. En la última placa ponemos la secuencia de los 10 últimos años. En realidad vemos que el récord histórico fue en el año 99 y luego se mantuvo en torno a los 9.000 millones de litros, 9.800. El año pasado se cerró con 10.100 millones, pero en el marco de una sequía muy grande. Y para 2010 se espera 10.500, 10.600 millones de litros. Esto te lo digo desde ya. Si alguien partidario del gobierno quiere de acá a 9 meses decir que, bueno, primero seguramente tendrá el dato que la producción de este año va a ser récord de todos los tiempos. Va a ser récord este año. Y seguramente no faltará afín al gobierno que dirá que con lo que se produjo además respecto a cualquier otro año se puede dar una vuelta a la Tierra con sachets de leche. El tema es que la lechería se ha estancado, este año va a batir un récord porque hay
tecnología porque hoy conviene producir leche, hoy la relación leche-maíz es muy favorable, digamos, muy buena, y seguramente nos encontraremos con un récord. Esto lo digo porque nos pasa este año con el trigo, que fue la peor cosecha de los últimos 38 años, Sí. y muy posiblemente al cierre de la campaña que viene el trigo esté, si no en el récord, muy cercano, porque va a haber mejores condiciones climáticas y seguramente va a haber un mercado un poco más normalizado. Conclusión, cuando vemos los números, hagámonos la idea que no son absolutos. Empecemos por lo que acabas de decir del trigo. ¿Por qué entonces tanta demonización por parte de la mesa de enlace con respecto al problema del trigo en sí mismo? Bueno, se miden los resultados, se miran los resultados. Eso, salís de la cancha y si el equipo perdió 1-0 se demoniza al técnico y se olvidan que el partido anterior lo ganamos o lo empatamos o lo jugamos bien. Sí. En esto el resultado es que la cosecha de trigo de este año es la peor de los últimos 38 años en Córdoba y en el caso de girasol a nivel nacional es la peor de los últimos 28 años. En ambos casos, especialmente el trigo, hubo una sequía que no dejó sembrar trigo y hubo un mercado alterado también. Pero aún con ese mercado alterado le metemos un clima positivo y muy posiblemente el año que viene estemos en un escenario diametralmente distinto y obviamente los que hicieron de la estadística esa un dato contundente y absoluto para demonizar de pronto a la política oficial del gobierno seguramente tendrán que cambiar de argumento porque no es el argumento. Por supuesto también el gobierno se va a encargar de idealizar el crecimiento del trigo el año que viene cuando en realidad lo que va a estar tomando es una muy mala campaña por razones de sequía y de incertidumbre también, porque eso es real. Y bueno, cada cual tomará el número como más le convenga. Volvamos al tema de la leche. En 10 años, 260 millones menos. ¿Qué pasó con los vientres? Es decir, ¿que hubo menos vientres? O No, sí, convengamos. Vamos a contar la película un poco más atrás. La década menemista fue muy mala para el campo en general, pero en la lechería el gran salto lo dio en la segunda mitad de la década del 90. Había un dólar que inhibía las exportaciones, inhibía la producción industrial de muchos sectores, pero el mercado interno la gente tenía dólares y en el caso, tenía dinero bueno. Y en el caso de la leche, que se consume mucho internamente, llevó a una media de 6.000 millones que había hasta mediados de la década del 90, lo llevó a los 10.000 millones. Eso fue mérito de esa parte final de la década del 90, que de alguna manera luego no encontró su correlato. La agricultura desplazó a la lechería y a buena parte de la ganadería de los lugares centrales. Hoy uno ve que hay ganadería, sí hay ganadería, pero hay en Formosa, en las islas del Paraná, y Claro, hay claro. en zonas marginales. Es decir, el estancamiento vos lo planteás en la disyuntiva soja-leche. Eso es lo que pasó en esta década. En el mundo, la demanda de leche sigue creciendo y el potencial, cuando uno ve qué dicen los expertos internacionales, siguen diciendo que bueno, el consumo de leche sigue en aumento y los grandes jugadores de este mercado son Brasil, Uruguay, Argentina. No nos borran del mapa. Te dejo plantear, sintéticamente, días pasados hablamos con vos que el consumo de carne argentina está en el 73 kilos por persona. Me decías que Brasil está en los 50 y pico de kilos. Uruguay. O Uruguay en los 50 y pico y de Brasil kilos. Que si tuvieran que consumirlo, tienen que importar... Brasil es el primer exportador mundial de carne, pero produce internamente 40 kilos por habitante por año. Consume 35 kilos por habitante por año. Con esos 5 que le sobra a 200 millones de habitantes son los más de millón de toneladas que le sobra. Si tuviera que comer el pueblo brasileño lo que come de carne vacuna, estoy hablando en todos los casos, de carne de vaca en Argentina, Brasil sería el principal importador de carne, porque tendría que salir a importar. Hoy el comercio internacional de carne son 6 millones, 7 millones de toneladas y Brasil tendría que comprar 6 millones él solo para dar a sus 200 millones de habitantes 70 kilos por habitante por año. Néstor, vamos al corte y cuando regresemos va a estar Héctor Pagli hablando sobre si existe solidez en la economía en la República Argentina o cuál es el estado de solidez económica en nuestro país. Que van a participar ustedes con preguntas también, así que vamos al corte y hablamos con Pagli, ¿te parece? Bárbaro.